Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este domingo octavo del tiempo ordinario. Ya estamos al portas, digámoslo así, de iniciar este tiempo de la cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de transformación, de conversión de vida, ¿no? Y que hacia ahí, pues poco a poco, todas estas últimas lecturas de los últimos días han venido conduciéndonos, ¿no? Como siempre, todo este tiempo hemos estado todos unidos por la salud del Papa Francisco, a quien encomendamos al Señor, a quien le decimos en el Padre Nuestro, con toda nuestra disposición y confianza total, hágase, Señor, tu voluntad en la vida del Papa Francisco y ayúdanos a caminar como iglesia. Bueno, esta liturgia de la palabra del día de hoy, en este evangelio en el que quiero centrarme, que sé que tiene ecos también en la primera lectura del libro del eclesiástico, donde expresa de una manera profunda esta relación que existe entre el decir la palabra y lo que contiene la palabra en la intencionalidad, en el interior del hombre, o sea, de la palabra del hombre, de la boca del hombre, eh, habla su corazón. Es bien interesante esto. Pero quiero hoy centrarme en este evangelio que a mi modo de ver es una, es una, es una abreboca supremamente pertinente para iniciar este nuestro tiempo de cuaresma que con el miércoles de ceniza iniciamos el próximo miércoles. Este pasaje del evangelista Lucas está enmarcado en el conocido discurso de la llanura, ¿no? Donde Jesús instruye, ¿no? Jesús da, ofrece unas enseñanzas fundamentales sobre la vida de la comunidad, por un lado, y sobre algo muy importante que va a enfatizar el día de hoy, sobre la autenticidad del discípulo. Ahora, este fragmento aborda tres aspectos claves que es en los que yo deseo detenerme en este día. Por un lado, la ceguera espiritual. Por otro, la integridad del discípulo. Y tercero, la coherencia entre el corazón y las obras. Fíjense que son tres aspectos fundamentales. La ceguera espiritual, la integridad del discípulo y la coherencia entre el corazón y las obras, ¿no? Vamos a adentrarnos entonces en la ceguera espiritual y la necesidad de guía verdadera. Esto es muy importante. Jesús está capacitando a sus discípulos para la misión de ser guías, de ser quienes vayan teniendo la responsabilidad de dibujar una hoja de ruta para quienes se encuentran en el camino, ¿no? Prepararse para ser guías. Y la primera advertencia que hace es esa, precisamente. Y la hace, pues, en esa afirmación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Jesús nos confronta con una realidad que en nosotros se expresa en la ignorancia espiritual. O sea, la ceguera aquí no tiene nada que ver con la falta de conocimiento, sino y principalmente con la incapacidad para ver la verdad con claridad. O oculta la verdad sin capacidad para ver la verdad, obstruidos interior, psicológica y espiritualmente. O sea, en un mundo que ya lo sabemos cómo está, saturado por tantas ideologías fragmentadas, discursos relativistas, individualismos que ensombrecen la comunión, ¿no? El ser humano
se convierte, visto desde ahí, en un guía ciego cuando confía solo y únicamente en su propio juicio y no en esa luz que proviene de Dios. Desde la perspectiva existencial, este pasaje nos invita a preguntarnos quién nos guía, a quiénes hemos asumido como guías, a quiénes estamos siguiendo. Esto de seguir es muy propio de todas las redes y de todos los buscalay que encontramos, ¿no? ¿A quiénes seguimos? Si nuestra vida está guiada por ideologías efímeras o por impulsos egoístas, estamos destinados sin duda a caer en el hueco, a tropezar. Solo Cristo, como verdad encarnada, nos ofrece una guía segura. En Él encontramos una guía segura. De hecho, Él se nos propone como el camino, la verdad y la vida. El segundo aspecto que queremos desarrollar hoy brevemente es la madurez del discípulo y el desprendimiento de algo que con lo cual debemos y luchamos permanentemente, el desprendimiento del ego. Ahora, el discípulo, nos dice la palabra, estamos situando textualmente, perdón, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Es lo que quiere Jesús, instruir, formar, para que ellos, atendiendo a la palabra del maestro, ¿no? En un momento sean como él, sean como su maestro. Ahora bien, Jesús no habla aquí de una simple educación intelectual, sino de un proceso, y esto es quizás lo más importante, de un proceso de transformación interior. O sea, el discípulo cristiano no se forma solo con una teoría, sino con una vida de comunión con su maestro. En la medida que esté en comunión íntima con el maestro, va saliendo el maestro del discípulo. Ahora, esto implica, ¿qué implica? Implica humildad para reconocer eh, que no somos autosuficientes y que necesitamos una actitud de conversión permanente, de tratar todos los días de ser mejores seres humanos. En un sentido espiritual, esto nos recuerda que el verdadero aprendizaje no consiste solo en eso que a veces tenemos en, digamos que es una infodemia, que es un tsunami, una acumulación de información, sino en conformarnos a Cristo. De hecho, San Pablo lo va a decir de una manera bella: ajusten sus pensamientos, sus sentimientos a Cristo. O sea, ser como el Maestro no es un logro externo, sino una madurez interior donde la propia existencia se ordena según el amor y la verdad y donde tiene como fuente inmediata a Cristo. La tercera, que me parece que es muy importante ya como consecuencia, es la hipocresía y la pureza del corazón. Y se expresa en este texto, abro comillas: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el propio? Interesante. Aquí Jesús desenmascara una de las más dañinas del corazón humano, el juicio hipócrita. Jesús desenmascara el juicio hipócrita. O sea, el ser humano en su fragilidad tiende a ver los errores ajenos sin examinar la propia vida. O sea, la vida representa el ego inflamado, el orgullo que impide
una autoconciencia sincera. Cuando estamos allí encerrados en nuestro propio ego, primero yo, segundo yo, tercero yo, y cuantas veces me lo pregunte yo, esto impide que tengamos un vernos a nosotros mismos con sinceridad. Desde esta óptica existencial, esta enseñanza nos llama a algo que conocemos como autenticidad. Hay que ser auténticos, íntegros. O sea, no podemos ayudar a los demás a crecer si no estamos dispuestos nosotros a confrontar y a tratar de superar o al menos asumir, a integrar nuestras propias sombras. Camino cristiano es un proceso también de autoconocimiento, pero también lo es de purificación, de ir limpiando poco a poco todas estas cosas que nos contaminan, donde el amor a la verdad debe superar la comodidad del autoengaño. Eso pasa muchas veces. Tenemos muchas veces todo ese autoengaño. En otro momento, también esta liturgia nos invita a considerar otro aspecto. Miren, el árbol y sus frutos, la coherencia de vida, ¿no? O sea, dice el texto del Evangelio de hoy, no hay árbol bueno, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. En este punto Jesús nos lleva a la raíz de la vida espiritual, o sea, el corazón. O sea, no basta con aparentar bondad, la autenticidad de una persona se manifiesta en sus frutos, es decir, en sus obras. Lo auténtico se muestra en las obras. En un mundo donde el formalismo religioso, lo que conocemos a veces como la doble moral, puede debilitar la fe, este pasaje nos exhorta a la coherencia. Un corazón transformado por Dios produce frutos de justicia, paz y misericordia. En cambio, un corazón dominado por la hipocresía y el egoísmo dará frutos de división y de superficialidad. Este pasaje de Lucas, por tanto, nos llama a una profunda reflexión de nuestro interior. O sea, no se trata solo de evitar errores o de corregir a otros, sino de vivir, y esto está bien resaltado, de vivir con autenticidad y humildad. Jesús nos invita a mirarnos interiormente, a dejar la ceguera del ego y a conseguir con humildad ese dar frutos verdaderos, dejarnos transformar, dejarnos guiar por Él. Yo creo que es un camino que se propone de una manera muy, pero muy clara en el Evangelio de este día. Yo creo que ese mirar que a veces está supremamente agudo en relación a lo que vemos de los hermanos, ese juicio a sus actitudes, a su trabajo y a sus cosas, pues nos lleva a nosotros a vivir en el amor de Cristo esa integridad de decir, no somos perfectos, pero estamos caminando hacia ello. Estamos mirando siempre a veces a los demás, pero qué poco nos miramos hacia nosotros para corregir nuestros propios defectos. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a caminar en su presencia, que nos ayude a saber dar frutos y dar frutos en abundancia en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.